Con nosotros la doctora Yaderis Barreiro. En esta noche vamos a prácticamente a trabajar lo que es la parte de la comida. Vamos a conocer los diferentes nutrientes y cómo nosotros podemos utilizarlos para que nosotros podamos tener una alimentación saludable. El título de esta noche es El arte de comer. Antes de continuar, quisiera que así mismo como estamos, pudiéramos tener una actitud de oración y oramos. Querido Dios, te doy gracias en esta hora por la oportunidad de compartir esta charla con nuestros amigos y hermanos, pidiendo, oh Señor, que lo que vamos a presentar en esta noche sea dirigido por ti, sea lo que a ti te agrade, pero también sea de bendición y de edificación para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces veamos qué es la nutrición. Vamos a darle la próxima. Miren, básicamente la nutrición no son más que ese conjunto de procesos que por los que pasa estos alimentos que usted y yo ingerimos para que sean convertidos en energía, para que nuestro cuerpo pueda trabajar, pueda funcionar de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de nutrición, muchas gracias, cuando hablamos de nutrición, nos estamos enfocando básicamente en esos elementos nutrientes que nosotros ingerimos y que realmente son los que funcionan para que nuestro cuerpo trabaje o pueda estar en una buena condición, que pueda producir energía de manera adecuada, porque no sé si ustedes sabían que hay alimentos que no nos dan energía, sino que nos la roban. Existen muchos alimentos que son robadores de energía, robadores de nutrientes, que realmente no nos aportan lo que nosotros necesitamos para funcionar de manera adecuada. Y por esa razón nosotros tenemos que conocer cuáles son esos elementos nutrientes que nuestro cuerpo requiere para trabajar, para funcionar. Muchas gracias. Entonces, vamos a dividirlos en dos grupos. Tenemos dos grupos principalmente, los macronutrientes y los micronutrientes. Voy a empezar a detallar los macronutrientes. Los macronutrientes son tres: proteínas, grasas y hidratos de carbono o carbohidratos. Esos macronutrientes son esos alimentos que entran a nuestro cuerpo en mayor proporción, en mayor cantidad y son necesarios para que nuestro cuerpo funcione. Y vamos a hablar un poquito de cada uno. Empecemos con las proteínas. Las proteínas son esos alimentos que nos aportan al menos un 15% de material proteico, aminoácidos o proteínas completas. Bien, y estos alimentos que nos aportan al menos ese 15% de material proteico los vamos a tener de dos orígenes, de origen animal y de origen vegetal. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir proteínas de origen animal? Carne y todos sus derivados, ¿verdad? Esas son las proteínas de origen animal. ¿Y de origen vegetal? Las nueces, ¿verdad? Semillas secas, ¿qué otro? Las leguminosas como la soya, habichuela, garbanzo, lenteja, arvejas. Todo eso es proteína de origen vegetal. También hay algunos alimentos como de origen vegetal, como los hongos, que nos aportan muchos aminoácidos, como algunas algas, que también nos aportan muchos aminoácidos. Las semillas secas, de manera general, no solo nos aportan aminoácidos, sino también nos aportan ácidos grasos. Por eso la voy a mencionar en el otro grupo de alimentos también. Pero sabemos ya que tenemos dos orígenes, animal y vegetal. ¿Qué importancia tienen las proteínas? Las proteínas son sumamente importantes para todas las etapas de la vida. Cuando nosotros queremos que un niño desarrolle y crezca, tenga un buen desarrollo neurológico, o sea, ese neurodesarrollo se produzca bien, ese niño debe de llevar una dieta rica en proteínas. Si yo quiero en la etapa adulta que el cabello me crezca, que mis uñas estén fuertes, que mi piel esté bonita, yo debo consumir
proteínas. Las proteínas nos ayudan a constituir, a formar tejidos. Por ende, son muy importantes para nuestro cuerpo. Bien, pero ya les mencioné que son de dos orígenes. Dentro de lo que se ha estudiado hasta ahora, lo ideal es que el consumo de proteínas que nosotros lleváramos en el día a día sea de origen vegetal. Es lo ideal, que nuestra dieta sea como proteínas de origen vegetal. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque las proteínas de origen animal recargan un poco más nuestro proceso de funcionamiento, nuestra fisiología la recargan un poco. ¿En qué sentido? En que hay que agotar más energía en su digestión y también en su proceso de eliminación. Las proteínas de origen animal recargan un poco más de toxinas el cuerpo. Por ende, es importante que entonces nos enfoquemos en las de origen vegetal. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que las proteínas son esos alimentos que son los constituyentes, ¿verdad?, de nuestros tejidos, nuestro cuerpo, vitales para el desarrollo y el crecimiento, y que las vamos a encontrar de origen animal y de origen vegetal. Bien, pasamos a los hidratos de carbono. Eso es lo que hoy en día se ha convertido en la moda, donde todo el mundo dice que el hidrato de carbono, el carbohidrato es el mismo enemigo. Lo satanizan, los hidratos de carbono, los carbohidratos, nadie quiere saber de los carbohidratos ahora. Todo el mundo habla mal de ellos. Sin embargo, los hidratos de carbono, los carbohidratos, son esa fuente de energía rápida que nuestro cuerpo requiere, la necesita. Son todos de origen vegetal. Y yo identifico un alimento como hidrato de carbono o carbohidrato cuando en su contenido tiene al menos un 20% de almidón o monosacárido, disacárido o dulce, ¿verdad? Para decirlo más sencillo. Eso se identifica como carbohidrato, al menos un 20% de ese contenido. ¿Y qué tipo de carbohidratos nosotros conocemos hoy? Muchísimos, las frutas, los cereales. Menciónenme algunos cereales que ustedes conocen. La avena, ¿qué otro? El trigo, ¿qué otro? El arroz, la cebada, el centeno, el mijo, todo eso son cereales. Importante a tomar en cuenta con los cereales. Los víveres también son carbohidratos, los tubérculos son carbohidratos, la papa, la batata, la yautía, el ñame, el mapuey, todo eso es carbohidrato, ¿ok? Y sus derivados, ¿verdad? De los cereales hay muchos derivados, pero los que más se usan hoy son los derivados del trigo. Los que más se usan hoy, sobre todo la harina de trigo. Entonces, ¿qué nosotros debemos prestar atención con respecto al carbohidrato? Porque lo pintan como el más malo de todas las películas en esta época. Todas las películas que hablan de carbohidrato dicen que eso es lo peor del mundo. Sin embargo, no es así. El tema con el carbohidrato es que usted seleccione el correcto. Si usted selecciona de manera correcta el carbohidrato, entonces usted va a tener un mejor resultado, usted va a tener un beneficio a su salud. Entonces, ¿qué yo debo de prestarle atención a la hora de elegir? ¿A qué yo debo prestarle atención a la hora de elegir un carbohidrato? A su contenido de fibra, a su contenido de azúcar simple. Dependiendo de eso, yo voy a saber si ese carbohidrato me conviene o no me conviene. Mientras más fibra tenga el carbohidrato que yo elija, mejor va a ser para mí. Mencionemos carbohidratos con fibra. Por ejemplo, avena. ¿Pero de qué tipo? Integral. Muy bien. La avena como cereal integral es sumamente buena, es elegible como un carbohidrato saludable. Importante con la avena, que puede ser usada de múltiples formas. Usted puede hacer leche de avena, usted puede hacer harina de avena, con la cual puede hacer tortillas, puede hacer panes,
puede hacer muchas cosas con la avena, pancakes de avena. Hay muchísimas recetas que se pueden hacer con avena. La granola, es muy versátil realmente la avena y es muy nutritiva también. Si a usted no le gusta porque las hojuelas de avena son muy gruesas y a usted le dificulta masticarla, pulverícela. Usted la puede volver polvo y la puede aprovechar. El punto es que reciba los elementos nutrientes que ella le aporta, porque son bastantes. Dentro de los cereales, ¿qué otro podemos mencionar? Ya me mencionaron la avena. ¿Qué otro? El arroz, que debe ser, entonces, si hablamos de acuerdo al contenido de fibra, ¿cuál debería ser? El integral sería el ideal al elegir arroz, porque tiene más fibra que el arroz blanco. Y si no puedes por H o por R consumir el arroz integral, entonces añádele fibra a ese arroz blanco. Cocínalo con coco rallado o después que está cocinado ese arroz blanco, ponle muchos vegetales picados crudos, ¿ok? Para que lo enriquezcas con fibra y su elevación de glucosa que puede ocurrir por ser un arroz blanco sea más lenta, sea más adecuada y entonces usted pueda tener un equilibrio nutricional. ¿Ok? Cuidado ahí, tener ese cuidado, que no se puede comer el arroz blanco sin fibra. Si va a comer arroz blanco, póngale fibra. O elija arroz integral o el arroz parbolado, o también hay otros tipos de arroz que también se pueden utilizar, ¿ok? Otros cultivos que dan también mucho más fibra, aunque no sean integrales completamente. Pero sí es bueno elegir sabiamente. Vamos a elegir, por ejemplo, el trigo. Entonces hay que tener cierto cuidado con el trigo. ¿Por qué? Porque casi todo el cultivo de trigo que nosotros conseguimos hoy en día es un trigo transgénico. ¿Cuál es el problema con que sea un cultivo transgénico? El problema es que las semillas han sido alteradas o modificadas genéticamente. Por ende, no tienen el mismo efecto del trigo no modificado. ¿Por qué le digo eso? Porque hoy en día hay muchas personas que son intolerantes al gluten cuando en años anteriores eso no pasaba. El pan que se hacía hace muchos años atrás, hablamos de 30 años atrás, no es lo mismo que el pan que se hace hoy. Para hacer el pan antes se tomaba mucho tiempo hacerlo, se le daba tiempo de reposo a la masa, se dejaba que creciera y que la levadura hiciera su trabajo correctamente. Tenía una serie de pasos que hoy no se dan. Por eso es que el pan que estamos viendo que se consume hoy con frecuencia está haciendo tanto daño. Por eso es que también está creando tanta adicción. No sé cuántas personas ustedes conocen que son adictos al pan, pero hay mucha gente adicta al pan. Hay mucha gente que se come, no 1 ni 2 panes, una funda entera de 10 panes. Hay gente que se come 10 panes de una sentada. Y es verdad, 5, 6, 10 panes, se lo comen como si nada. Pero, ¿cuál es el punto con esto? Que cuando nosotros estamos frente a una harina de trigo refinada y cargada de alteración genética, entonces eso va a producir en nuestras papilas gustativas una especie de tendencia de alteración. Y eso nos puede llevar a querer comer eso constante. De hecho, muchos de los problemas de salud que vemos hoy en día se relacionan con ese exceso de consumo de harina, que cuando la quitamos de la dieta, se mejoran. Y a veces uno dice, ¿realmente tenía la enfermedad o era el producto que estaba ingiriendo? A veces uno se pregunta, como médico, eso, porque muchas veces se relaciona más con lo que tiene que ver con su dieta. Entonces, en el hidrato de carbono, ¿qué voy a hacer? Elegir el que tenga más fibra. Por ende, voy a elegir la fruta, voy a elegir todo tipo de cereales, pero que sean integrales. Voy a elegir dentro de los víveres,
voy a elegir los que menos almidones tienen y si si H por R tengo que comer, por ejemplo, la yuca, la consumo al vapor o la consumo horneada. ¿Ok? No poner los víveres a hervir hasta que se acaben. Lo mismo con la pasta, por ejemplo, no ponerla a hervir hasta que se acaben. Déjenme decirles que en los países europeos, donde la base de la alimentación es carbohidrato, porque por ejemplo en Italia todo es harina, pero usted no ve esa obesidad que vemos en otros países, porque ellos sí saben utilizar sabiamente, y claro, su proceso de industrialización de sus harinas es mucho más cuidadoso y no tiene tantos aditivos ni tantas sustancias dañinas. O sea, hay que tener ese cuidado. Lo mismo con el arroz. Hay lugares, por ejemplo, en los países orientales, consumen mucho arroz blanco, pero el truco está en cómo lo preparan y también en la cantidad que se ingiere. Entonces, con el carbohidrato que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que tenga fibra y que nosotros elijamos comer una porción controlada. Así que el carbohidrato no es el malo de la película. Si usted lo utiliza sabiamente, no va a tener problema. ¿Ok? Entonces, hemos mencionado dos. ¿Cuáles mencionamos? Proteínas y carbohidratos. ¿Cuál me falta de los tres que dije ahorita? Yo dije que habían 3 macronutrientes. ¿Cuál es la que me falta? Las grasas. Muy bien, me faltan las grasas de los macronutrientes. Las grasas son esos alimentos que en su contenido al menos hay un 15 o un 20% de ácido graso. Los ácidos grasos los vamos a conseguir igual que las proteínas de origen animal y de origen vegetal. Los ácidos grasos que nosotros conseguimos de origen animal en su mayoría son muy saturados, por ende son cadenas muy pesadas para nuestro proceso digestivo y para nuestro metabolismo. Por ende, las de origen animal no son saludables, excepto el aceite de pescado, que es el único ácido graso de origen animal que no tiene esa saturación que tiene, por ejemplo, la piel de las aves, que tiene, por ejemplo, el sebo que sueltan las carnes en general. Y de origen vegetal nosotros vemos, por ejemplo, todos los aceites derivados de semillas, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Aguacate, ¿qué otro? El aceite de girasol, ¿qué otro? Se sacan de todas las semillas, muy bien. Pero el más famoso, ¿cuál es? El de oliva, está también el de coco. Entonces, de origen vegetal hay muchísimos aceites. Está el de soya también, está el de maíz, muchísimos aceites que se derivan de todos esos granos y semillas. Pero a la hora de elegir ese aceite, debemos elegirlo en función de su saturación. Si tiene menos saturación, mientras más insaturado es o más liviano es, mejor para nuestro cuerpo. Por ende, tengo que elegir el aceite de oliva, el aceite de aguacate, ¿ok? El aceite de ajonjolí lo puedo elegir. Y el aceite de coco, aunque el aceite de coco no es un ácido graso común y corriente porque es un triglicérido de cadena media. Es diferente, ahí no estamos verificándolo por saturación, sino por su contenido. Entonces, dentro de los alimentos también nosotros encontramos alimentos que son ricos en grasa, que no solamente son, no solamente le hemos sacado aceite, sino que son ricos en grasa y lo podemos comer, como el aguacate, como todas las nueces en general. Y en cuanto a lo que es origen animal o vegetal, se prefiere el de origen vegetal. ¿Ok? En cuanto al aceite de origen vegetal, recomendamos que se consuma extra virgen prensado en frío. Es lo ideal para absorberlo, para que funcione en nuestro cuerpo y para recibir muchos efectos positivos que nos puede dar. ¿Ok? Entonces, hemos mencionado algo importante con las grasas.
Las grasas son esa fuente de energía un poquito más potente en comparación a los carbohidratos y las proteínas. Por cada gramo de grasa que usted y yo comemos, recibimos 9 calorías de energía. 9 kilocalorías me da un solo gramo de grasa. Mientras que un gramo de proteínas o un gramo de carbohidrato me da nada más que 4. Así que esa grasa ayuda a sostener bastante. Por eso, cuando usted está en una caminata que demanda mucho de su cuerpo, en una caminata en una montaña, en una actividad, ¿verdad?, muy larga de ejercicio, siempre se recomienda que se consuman grasas. Por eso hay gente que se comen esas nueces fuertes o hay algunos preparados que se hacen con cacao y nueces, precisamente porque eso te sostiene, te mantiene la energía. Y entonces vas a poder resistir esa caminata larga o ese esfuerzo importante que tienes que hacer. O sea que las grasas son buenas. El tema está con la grasa que, como ellas pueden almacenarse con facilidad, tenemos que cuidarnos de ella en cantidad. O sea, la cantidad que ingerimos de ella debe ser controlada también. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos esos 3 macronutrientes. Todas las comidas que usted ingiere en el día tiene que tener esos 3. Proteínas, grasas y carbohidratos. Obligatorio tenemos que añadir esto en nuestra dieta. Ahora, para que esos 3 macronutrientes puedan hacer un efecto bueno en nuestro cuerpo, puedan realmente funcionar, se requieren de los micronutrientes. ¿Y qué son los micronutrientes? Los micronutrientes no son más que esos alimentos que entran a nuestro cuerpo, pero en pequeñas proporciones. Esos micronutrientes son las vitaminas, los minerales y la fibra. ¿Cuáles vitaminas usted conoce? El abecedario. Muy bien. ¿Y cuáles minerales ustedes conocen? Minerales. El zinc, el calcio, el magnesio, el potasio, todo eso son minerales. Todo eso se aporta en los micronutrientes. ¿Y qué es lo que más micronutrientes tiene en la dieta? Los vegetales. También las frutas. Pero más minerales tienen los vegetales. Contenido en fibra, fruta y vegetales, y contenido en vitaminas, fruta y vegetales. ¿Ok? Esos son los micronutrientes. Sin eso no se activan las enzimas. Así que sin eso su proceso digestivo es malo. Usted no absorbe bien esos macronutrientes de los que hablamos hace un ratito. Entonces son necesarios sí o sí todos los días de la vida que usted tenga. Si usted tiene que comer siempre vegetales y fruta, porque ellos son los que te van a apoyar para tener un buen proceso digestivo y que pueda absorber esos elementos nutrientes que tu cuerpo requiere y se pueda producir la energía, porque al final todo lo que nosotros comemos es para producir energía. Todo lo que nosotros comemos es para que nuestras células produzcan energía y puedan mantenerse vivas y puedan trabajar. Si nosotros no entendemos eso, no vamos para ninguna parte. ¿Ok? Entonces esos micronutrientes tienen que sí o sí manejarse en el día a día de nuestra comida. Ahora, voy a decirles algo. Los vegetales que nosotros debemos ingerir con más frecuencia son los vegetales que no son ricos en almidón. O sea, que si usted se va a comer una ensalada, no es una ensalada rusa. ¿Ok? No es una ensalada de papa, no es una ensalada de pasta. Eso no es ensalada. ¿Ok? Eso no es ensalada. Vegetales sin almidón. Bien. El agua. Importantísimo. El agua no es un nutriente, el agua es un disolvente, pero el cuerpo la requiere, señores, nosotros los adultos, mínimo 50% de nuestro cuerpo es agua. Y los niños 70%, imagínense ustedes si no necesitamos agua. El cerebro 85% agua. 85% agua, o sea que si usted no bebe agua, usted está perdido. Si usted no bebe agua, usted está frito.
en buen dominicano. Tiene que beber agua. Pero ¿cuál es el problema con el agua que vemos hoy? Que el agua se consume de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque se acostumbra a beberse el agua en el momento de las comidas. Y no está bien. Comer y beber no está bien. Si usted quiere que el agua se absorba correctamente, se asimile correctamente en su cuerpo y haga todos los efectos buenos que ella hace, porque el que bebe agua no le duele la cabeza, no sufre del estómago, ni sufre de los intestinos. El que bebe agua no le dan dolores con frecuencia, los dolores se mejoran con una buena hidratación. El que bebe agua mejora la circulación, el que bebe agua no le suenan, no le estrallan las articulaciones. El que bebe agua de manera general se ve bonito. O sea que es bueno beber agua. Tiene energía el que bebe agua. Entonces, el problema cuando usted se bebe el agua junto con la comida es que ahí usted lo daña. Porque cuando usted bebe agua junto con la comida, usted bloquea el proceso digestivo. ¿Ustedes tienen idea del nivel de ácido que es el jugo gástrico? Del nivel de acidez que tiene. Es sumamente ácido. Cuando usted le coloca agua, que normalmente es de un pH neutro a alcalino, depende del agua que usted beba, usted diluye esos jugos gástricos y ya no hay acidez ahí para digerir. ¿Qué usted está haciendo con eso? Dañando la digestión. Porque cuando usted diluye los jugos gástricos, usted está dañando la digestión. Entonces, cero estar bebiendo y comiendo. Hay gente que me dicen en la consulta, doctora, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Porque entonces yo me voy a atragantar. En buen dominicano me voy a ñugar. No, usted no se va a ñugar, usted no se va a atragantar porque usted va a aprender a masticar. El problema es que no mastican. Y si usted no mastica, usted necesita beber agua para poder bajar la comida. Entonces, tiene que masticar. Mastique los alimentos hasta que se vean desbaratados en su boca. Si usted hace eso, inicia el proceso digestivo de manera adecuada y al mismo tiempo se cuida de echar mucha barriga. Hay muchas personas que su barriga se debe a beber agua con la comida. Hay otros que no, pero muchas personas sí. Se mezcla líquido con alimentos y entonces dañan su proceso digestivo. Entonces, cuando bebamos agua, hagámoslo fuera de los alimentos. Un vaso cada hora es lo ideal. Un vaso cada hora fuera de las comidas. ¿Se te hace difícil? 3 traguitos cada 20 minutos. Bien. 3 traguitos cada 20 minutos. ¿No te gusta el agua? Una gotica de limón. ¿No te gusta el agua? Un chin de sandía picada, échasela en el jarrón. Un chin de naranja, china en buen dominicano. Usted la parte en rodajas y la pone en el jarrón. Allántese, como decimos en buen dominicano, pero beba agua. Tiene que beberla. Y el agua es insustituible. ¿El agua es cómo? Insustituible. Y si usted quiere unos riñones en buen estado, beba agua. ¿Ok? Importantísimo. Entonces, ¿cómo es una dieta saludable? Una dieta saludable es una dieta que es equilibrada, es variada, es adecuada a mi condición o mi situación, es suficiente para mi situación personal, ¿ok? Y es completa. Eso es una dieta saludable. Esa dieta saludable me aporta todos los elementos nutrientes que yo necesito para mantenerme en un buen estado de salud. Eso es una dieta saludable. Debe ser equilibrada, debe ser variada. O sea, señores, no se ponga a comer. Hoy comiste arroz con habichuela y mañana moro de habichuela. ¿No están comiendo lo mismo? Claro, están comiendo lo mismo. Entonces, si estamos comiendo siempre lo mismo, nuestra dieta no es variada. Hay gente que se casan con el aguacate y el aguacate todos los días. No, yo como aguacate hoy, mañana yo voy a comer tomate, lechuga y pepino. Y pasado mañana puedo comer aguacate otra vez, ok, pero lo voy a poner con brócoli. O sea, variedad.
Porque en la variedad yo recibo más nutrientes. ¿Ok? Debe ser completa, o sea, debe tener todos los grupos de alimentos. Por eso debe ser que él ni que ella. Porque primero no tenemos los mismos tamaños, no tenemos los mismos grosores, ¿verdad? No somos del mismo grueso. No hacemos lo mismo tal vez de actividad física. No trabajamos igual. Quizá hay uno que trabaja más fuerte, el otro trabaja más liviano. No tenemos el mismo ritmo metabólico. Tal vez no tenemos las necesidades más de algunas cosas que otras. Entonces, por eso es que es bueno que nosotros nos hagamos un chequeo médico para saber qué es lo que nosotros necesitamos y que nos digan de manera ideal cuál es la alimentación específica que nosotros debemos llevar. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso. Vamos a interpretar la pirámide alimenticia. Normalmente, la pirámide alimenticia es interpretada de manera contraria a lo que es real. ¿Por qué? Porque en la pirámide alimenticia, en la parte de arriba, están los azúcares. Azúcares y grasa. Después están las proteínas, donde están carne y derivados, lácteos, queso, todas esas cosas. Y están las nueces y demás, y los carbohidratos. Y en algunas ponen el agua en la base. La gente la interpreta al revés. La pirámide alimenticia dice que lo que está abajo se consume en más proporciones que lo que está arriba. Abajo, junto con los carbohidratos, también deben estar los vegetales. Pero la gente lo hace al revés. ¿Por qué? Porque lo que más la gente come es azúcar y grasa, proteína de origen animal y carbohidratos, pero más frecuentemente eso que los vegetales. Entonces se supone que uno tiene que ir de abajo para arriba en la pirámide y no de arriba para abajo. Entonces por eso hay que cambiar eso, ese concepto, hay que cambiarlo. Miren un plato ideal. La mitad del plato de comida debe ser de vegetales, o sea, equilibre su plato. La mitad tiene que ser vegetales, vegetales sin almidón, o sea, no es papa, no es yuca, ni ñame, ni yautía, Nada de eso, la mitad es vegetales. ¿Cuáles son los vegetales? Lechuga, pepino, tomate, brócoli, tallota, lo que a usted se le ocurran. Bien, berenjena, todos los vegetales que a usted se le ocurran, en la mitad del plato. En la otra mitad, usted lo divide en dos, en un cuarto del plato, o sea, en un 25% del plato, usted pone la proteína, que recomendamos que la ideal fuera de origen vegetal, pero si usted no la consume todavía de esa forma fija, entonces yo le invito a que poco a poco vaya añadiendo más proteína de origen vegetal a su dieta, ¿ok? Y en el otro porcentaje del plato, el otro cuarto del plato, el otro 25% del plato, usted va a añadir el carbohidrato, como lo dijimos ahorita, con el que tenga más fibra, ¿ok? El carbohidrato que tenga más fibra. Entonces, si yo manejo siempre ese plato, no importa el tamaño, puede ser un platazo así grandote. Si usted maneja esa distribución, no le va a hacer daño. Porque usted va a seguir comiendo en mayor proporción que los vegetales. Entonces, eso lo va a obligar a usted a masticar. Pero no solo eso lo va a obligar a usted a comer menos de lo otro. Entonces, al obligarte a comer menos de lo otro, vas a estar en equilibrio. Y si el peso estaba en desbalance, se va a balancear. Y si había alguna alteración en sus análisis de colesterol, de triglicéridos, del hígado, de las enzimas hepáticas, o si había alguna alteración en la glucosa, en la sangre, usted va a ver que solo equilibrando el plato, eso se va a mejorar, sin hacer muchas cosas. ¿Ok? Así que apréndase ese plato ideal y póngalo en práctica. Y al inicio, para los más jóvenes, quizás sentirán que bueno, que eso se ve chin, coja un plato grande. Usted lo ve poco, coja un plato grande. Y poco a poco usted va a ver que va a necesitar platos más pequeños, porque el cuerpo mismo se lo va a cambiar. Se lo digo por experiencia. Entonces, concluyo diciendo que la palabra de Dios nunca se equivoca. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Es de mucha importancia que nosotros conozcamos lo que el cuerpo necesita. Primero, para cuidarnos. Segundo, para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es de nosotros, es de Dios. Y nosotros lo estamos administrando. Así que no es bueno que nosotros elijamos lo que no le hace bien al cuerpo. Debemos elegir lo que le hace bien a nuestro cuerpo y lo que glorifique el nombre de Dios. Así que a partir de hoy empecemos a equilibrar nuestro plato de comida y aprovechemos esos grupos de alimentos en nuestras comidas. No se enfoque en un solo tipo de alimento, en un solo grupo de alimentos. Enfóquese en que haya variedad para que su comida sea más saludable y le aporte más nutrientes. Así que mis queridos hermanos, el Señor me los bendiga grandemente. Agradezco mucho la atención dispensada. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, santo y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora te damos gracias. Gracias porque tú nos has dejado en oscuridad, porque tú siempre nos provees conocimiento para nuestro crecimiento. Ayúdanos a todos, ayúdanos a ser realmente como tú deseas que seamos, que lo que nosotros hagamos, lo que comamos, todo lo que bebamos sea hecho con la intención de honrar y glorificar tu nombre. Nos ponemos en tus manos pidiéndote que continúes con cada uno de nosotros, que en esta noche podamos tener un sueño reparador y que el resto de esta semana podamos sentir tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Feliz y bendecida noche para todos.